vengo una vez más, Padre, aleluya, pidiéndote perdón, Padre, si hemos pecado, Padre. Oh, Padre, ten misericordia de tus hijos, Padre, ahora en esta hora, Padre, vamos a escudriñar tu palabra, Padre, aleluya, que sea usted poniéndole palabra al profe, Padre, para que él, Padre, al darle las palabras, también darle ese espíritu de sabiduría, Padre, para que, como siempre lo ha explicado él bien, que cada uno de nosotros quedamos satisfechos, ¿verdad? Con esa explicación, porque sabemos y entendemos que es del mismo Dios, aleluya, usando los labios de mi hermano, de mi profesor en esta hora, poderoso Dios, adorado Dios, bendecido Dios, Padre. Oh, Padre, ayúdalo, Señor. Gracias, Señor, por lo que él estaba pasando, Padre, que solo usted lo sabe. Gracias por esa sanidad que le diste, Padre. Gracias porque lo guardaste, Señor. Síguelo guardando, Señor, para que siga él instruyendo al pueblo de Dios, Padre, poderoso Dios. Bendícelo a él y a su familia y su descendiente, Padre. Y si él está, Padre, falta de algún bien, Padre, sea usted, aleluya, en esta noche, poderoso Dios, suministrándolo, Señor. Gracias, Hashem, porque sabemos que usted es un Dios poderoso, un Dios amoroso, y más aquellos hijos suyos que le buscan con el corazón, Señor. Ayúdalo, Señor. Síguelo ayudándolo, Señor. Sigue dándole sabiduría de lo alto, Padre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Diga, Padre, que Él no esté caminando solo, sino que usted siempre esté de la mano de Él, poderoso Dios. Gracias, Hashem. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Dios bendiga a todos mis hermanos que han entrado en esta hora. Damos gracias al Señor porque nos da la fuerza para poder seguir adelante, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de poder acercarnos a su trono para oír de su palabra. Estamos hablando todavía acerca de la historia de Satanás. Hemos hablado ya mucho sobre él. Esta es la clase número 22. Así que si usted no lo ha oído todo, pues yo le voy a mandar pronto un link donde van a estar todas las clases para que puedan ponerse al día. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos hablando y quisiera saber si alguno de mis hermanos que ha seguido esta clase puede decirme una de las formas como el enemigo hace para atar al cristiano. Porque recordémonos que antes de quitarle, antes de hurtarle lo preciado que es el fruto del espíritu, primero tiene que atarlo. ¿Usted se recuerda de alguna forma en que el enemigo ata al cristiano? Mana Cándida, Mana Alba, que son las que están siempre acá. No. Amén. Son 4 formas que el enemigo tiene para atar al cristiano. Primero dijimos que ata el temor a Dios. Luego ata la doctrina. Luego ata la búsqueda. Y por último ata el convivio. ¿Ok? Y cuando ya el cristiano está atado en todo eso, entonces comienza a hurtarle. A hurtarle todo lo que compone el fruto del espíritu. Y hemos hablado de 7 de sus partes: el amor, la fe. Vamos a leer esta noche Mateo 11:29 como nuestra base bíblica para este estudio. Y dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre, el último punto que estamos tocando acerca de que es parte del Espíritu Santo, y hemos hablado que la mansedumbre es algo que tiene que tenerlo todo cristiano, porque es la que nos ayuda a ser personas que atraen a otros. Cuando el cristiano es manso, es humilde,
entonces la gente que está alrededor se ve atraída hacia él y atenta a lo que uno quiere enseñar. Pero si tenemos arrogancia o si tenemos como propotencia, que nos creemos lo mejor, entonces las personas se van a alejar de nosotros y nunca vamos a poder llevar el mensaje que se nos ha mandado. Así que la humildad y la mansedumbre, el mismo Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Así que es necesario en todo nivel, desde los pequeños hasta los grandes, en cualquier nivel de directiva que se tenga, de mando, hay que ser humilde. No creer que uno es el que lo sabe todo, sino que entender de que somos todavía imperfectos y estamos buscando la perfección, y eso es poco a poco hasta que el Señor venga. Porque aquí en esta tierra nunca vamos a llegar a ser perfectos. Tendremos cualidades de perfección, pero no somos perfectos completamente. Ese era el último punto que habíamos tocado, y ahora vamos a entrar al último punto de las bases del fruto del Espíritu Santo, y es la templanza. En el Nuevo Testamento tiene otra forma de conocerse. Se le llama también moderación, se le llama sobriedad, se le llama dominio propio. Y la templanza está relacionada con la sobriedad o moderación de carácter, o sea, de saber cómo conducirnos, cómo nosotros podemos tratar a otras personas. Una persona con templanza reacciona de una manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. O sea, que una persona que tiene templanza no fácilmente se aira, no fácilmente se disturbia, sino que se mantiene siempre recto. ¿Ok? No, es difícil que cambie su carácter. ¿Ok? Y vamos a buscar esto en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cómo el dominio propio se refleja en el cristiano? Cuando digamos que alguien nos insulta o que alguien dice algo en contra nuestra, cuando tenemos templanza, tenemos dominio propio, no vamos rápidamente a contestar o a tratar de defendernos, sino que nos mantenemos quietos, tranquilos, esperando, porque tenemos que entender de que si esto es de parte de Dios, es porque algo está mal en mi persona. Si esto es algo de parte del enemigo, yo sé que Dios va a pelear por mí. Entonces, yo no tengo que tomar el problema en mis manos. El Señor dijo que lo trajese a Él, pues a Él se lo voy a llevar y yo sé que Él se va a encargar. Mas si es problema que yo he procurado, pues lo que me toca es arrepentirme y convertirme nuevamente y hacer lo mejor posible y no caer en ese, pongámosle, pecado, ¿ok? Porque hasta cierto punto sí es parte del pecado. Cuando uno se aira, cuando uno se exalta demasiado, eh, la templanza, o sea, el dominio propio, nos ayuda para mantenernos tranquilos, para poder mantenernos quietos. Pero la templanza o dominio propio no viene de la noche a la mañana. Como hemos dicho, todas estas semillas, la fe, el amor, eh, la humildad, la mansedumbre, todas estas son semillas que el Señor nos ha dado para que nosotros las hagamos crecer, que las cultivemos. Veamos qué es lo que dice 2 de Pedro 1,
versículos 5 y 6, por favor, si me lo puede leer, hasta el 7, del 5 al 7. Segunda de Pedro. Amén, amén. Amén. Segunda. Amén. Ya, por el iPad. Gloria a Dios. Alba, si lo tiene, porque mi iPad como que se frizó. Bueno, sí, sí, aquí lo tengo. Segunda Sí, de sí, Pedro, ¿no dice, hermano? Capítulo 1, ese me frizó. versículo del 5 al 7. Del 5 al 7. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Amén. Aleluya. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Amén. Si usted se da cuenta, todo esto que dice Pedro en estos versículos son parte de lo que es el espíritu, el fruto del espíritu. Todo esto componen el fruto del espíritu y entonces tenemos que hacer que esto vaya creciendo poco a poco. ¿Ok? Entonces, cuando nos dice que lo hagamos con toda diligencia, nos está queriendo decir de que pongamos mucha atención, que tratemos por lo más posible, que hagamos todo lo que sea posible por llevar a cabo esto, y que es añadida a la fe, porque la fe es la base. La fe es por la que nosotros podemos acercarnos a Dios. Hay que agregarle virtud, hay que agregarle a la virtud, hay que agregar el conocimiento, o sea que el estudiar, el leer la palabra, el investigar, esto es bueno para que nosotros podamos entender cuáles son las promesas de Dios y cuáles son lo que Él espera de nosotros. Entonces, cuando tenemos el conocimiento es que va a aparecer el dominio propio, porque vamos a entender lo que la palabra nos dice, vamos a entender lo que Dios espera que nosotros hagamos, cómo tenemos que actuar. Por ejemplo, cuando Jesús les dijo que si alguno quería llevarte la capa, que le dieras también el manto, y que si alguno te daba en una mejilla, que le devolvieras la otra. O sea que todo esto es lo que nos va a dar a nosotros el dominio propio, pero es a través del conocimiento, pero del conocimiento de la palabra. No el conocimiento secular, sino que del conocimiento de la palabra. Amén. Entonces, Pastor, diga, sierva. ¿qué es afecto fraternal? ¿Es de amor de padre? No, amor de hermanos. Oh, frater. Oh, I get it. I got it, I got it. Thank Ujú. you. Amén, amén. Pastor, Diga, escúcheme. sierva. Segunda de Pedro 1, 11. capítulo 1, versículos 5 al 7. Ok, gracias. Amén. Amén. Amén, amén, ya. Entonces, el conocimiento nos va a hacer que nazca en nosotros el dominio propio simplemente por la razón de que conocemos la voluntad de Dios. Y cuando ya tenemos el dominio propio, esto nos va a traer la paciencia. O sea que ya vamos a poder soportar mejor las pruebas y las dificultades, porque sabremos que tenemos que esperar en Dios en cualquier circunstancia y que si Dios quiere, pues va a tomar mano en el asunto y si no, pues el Señor sabe también que nosotros podemos soportarlo y nos va a dar la fortaleza para poder mantenernos quietos. Luego, la paciencia es la que nos va a traer a nosotros para poder amar al mundo, no a los hermanos, es al mundo. Porque uno de los problemas que tenemos es que amamos muchos a los hermanos en la congregación, pero al mundo Mm. lo ponemos a un lado. Y eso es problemático porque el mismo Señor vino y no vino por
los judíos nada más, sino que vino por el mundo entero. Porque ¿qué es lo que nos dice Juan 3:16? Dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Ahí está incluido los salvos y los pecadores. Él ama a toda la creación. Entonces nosotros también tenemos que aprender a amar no solamente a nuestros hermanos, sino a todas las criaturas que el Señor eh, tiene, lo que ha creado. Amén. Amén. Amén, mi hermana Magali, no hay problema. Entonces, cuando ya tenemos la piedad, es cuando viene el afecto fraternal. O sea, ya nosotros hacemos una distinción. Recuérdese que el Señor dice que hagamos bien, especialmente a los de la fe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, siempre va a estar necesitado. Y recuérdese que el Señor ha mandado que el pan, lo mejor de lo mejor, es para la iglesia. El mundo recibe las migajas de la misericordia de Dios. Nosotros no podemos verlo diferente a ellos porque tenemos que recordarnos de dónde también el Señor nos sacó. Y si Él lo hizo por nosotros, pues nosotros tenemos que también imitar a Jesús en este caso. Y después del afecto fraternal, esto viene y resulta lo que es la base principal, el amor. ¿Ok? Porque de todo lo que hay, el amor es lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y nosotros tenemos que imitar a Dios en todo. Entonces, el amor de Dios tiene que salir de nosotros, tiene que reflejarse en nuestras vidas. Y el Señor espera que nosotros podamos a ser testigos verdaderos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Léame, por favor, Hechos 24, versículo 25. Amén. Hechos 24, versículo 25. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amén. Amén. Esto nos deja entender a nosotros de que la palabra habla y dice que las cosas espirituales hay que discernirlas a través del Espíritu. Cuando nosotros hablamos la palabra, tenemos que tener en cuenta de que cuando son inconversos no van a entender lo que nosotros decimos verdaderamente. Entonces hay que hablar a un nivel en que ellos puedan entender. No podemos venir hablándole al inconverso acerca pongamos, de las lenguas angelicales, porque para ellos eso es una locura. Ellos no entienden qué es. Eso tiene que ser solamente dentro de la congregación. Y aquí para la congregación que se ha dado, para que la congregación sea edificada. Pero cuando hablamos con una persona, tenemos que tener el cuidado de qué es lo que decimos. Mire que dice que Pablo estaba hablando acerca de la justicia, o sea, de lo que Dios hace y cómo Él trabaja para con el hombre, de cómo Él no tiene acepción de personas, sino que le ha dado al hombre de que pueda ser salvo a todos los hombres. Y hablaba también del dominio propio, porque en aquel tiempo lo que más había es lo que hay ahora también, un libertinaje completo. Todo el mundo hacía lo que ellos querían y no había nada que los refrenare, sino que ellos
es como dice el libro de Jueces también, cada quien hacía de acuerdo a como le parecía mejor. Y eso lo vemos también nosotros ahora, y lo vemos incluso dentro de congregaciones. Porque hay congregaciones que no se les puede adoctrinar, porque ellos simplemente quieren vivir una vida fácil, una vida que todo es aceptable. Y eso va a ser uno de los problemas que nosotros vamos a tener pronto, porque estas no son religiones, sino que estas formas de vivir están agarrando mucho auge en la sociedad. Y ahora nosotros, si hablamos algo, por ejemplo, si hablamos algo en mal del homosexual o de la lesbiana, se dice que nosotros somos en contra de ellos, que los tenemos de menos. Y la palabra nos enseña que nosotros no podemos tenerlos de menos y que tenemos que amarlos, porque tenemos que amarlos, pero no podemos aceptar el pecado que ellos cometen. Y esto va a ser una de las razones por las cuales las leyes del hombre se van a poner en contra de la iglesia militante, no de todas las iglesias, solamente de la militante. Y va a haber un tiempo en que la iglesia que quiera servirle a Dios en espíritu y en verdad va a tener que hacer una decisión. Y esa es la decisión que tenemos que pedirle al Señor, que nos dé fortaleza en el momento adecuado, porque en sí no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si nosotros entendemos de que lo que dijo Pablo, de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces todo esto nos viene a dar a nosotros la fortaleza, y eso es lo que hace que el dominio propio nazca en nuestras vidas, que el dominio propio se fortalezca, porque entonces podemos mantenernos quietos, como hemos dicho, y no habrá nada que nos, como dice el libro de Romanos 8, no habrá nada que nos aparte del amor de Cristo. Amén. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento o quisieran aportar La, algo. pre- la Díganme. pregunta mía es porque no conozco. Iglesia militante, ¿qué es eso? Amén. En las congregaciones hay dos iglesias. Iglesia significa reunión de personas. Entonces, en las congregaciones hay dos. Está la iglesia que usted puede ver físicamente, todos los que entran a la congregación, todos los que asisten al culto. Y está la otra iglesia, la iglesia invisible, que es la que se ha propuesto a servirle a Dios de todo corazón, hacer su voluntad y andar de acuerdo a sus preceptos. Esta es la iglesia que el Señor viene a buscar. Él no viene a buscar la muchedumbre, no, Él viene a buscar la calidad. ¿Ok? Porque esto nos trae a cuenta la historia acerca de la higuera, que el Señor iba caminando y tenía hambre, dice la palabra, y vio una higuera y se acercó a ver si encontraba fruto, pero no había. Lo único que tenía eran hojas. Y el Señor vino y le dijo, la maldijo, y la higuera se secó. O sea, el Señor viene a buscar fruto, los frutos del Espíritu que tienen que estar en cada uno de sus hijos. Él no viene a buscar el montón, porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Lo dice claramente. Es más, la palabra declara de que es una tercera parte, nada más, de todo lo que se llama iglesia alrededor del mundo, la que va a ser salva. Ahora, esto depende de cada uno de nosotros. Si yo tomo el asistir a la congregación como algo rutinario, como algo que
hay que ir porque hay que ir, o porque si no Dios se va a enojar conmigo, estamos mal. Pero si vamos a la congregación con el amor de que vamos a ver, que vamos a oír al Señor hablar a nuestras vidas, eso es lo que al Señor le agrada. Entonces tenemos la oportunidad de pertenecer a la iglesia invisible, al cuerpo místico. ¿Ok? Esa es la iglesia militante. Los que están, como dice la palabra, no han doblado sus rodillas ante ningún otro, solamente ante el Señor. Porque en la actualidad hay mucha iglesia que está adorando otras cosas. Por ejemplo, está adorando cosas del mundo, está adorando cosas de moda, está adorando cosas ¿cómo diríamos? Cosas que no le pertenecen al Señor, cosas que el Señor ha dicho en su palabra que Él no quiere que estén dentro de la congregación porque eso contamina al cristiano. Y todo lo que contamina al cristiano está propenso a ser desechado. Por eso el Señor nos manda a nosotros que tenemos que limpiar nuestras vestiduras, que tenemos que mantenerlas blancas, que no puede haber manchas ni arrugas. En nosotros no puede haber nada que sea mundano, nada que sea inicuo, nada que sea nada que nos vaya a separar del amor de Cristo. ¿Me entiende? O sea, Comprendo. Si funciona en la conciencia es el Espíritu Santo, remuévelo. Punto y ya. amén. Ahí. No más claro lo puede decir yo. Te lo digo bien Exacto, claro. comprendo. Lo que no Comprendo. le Gracias. pertenece, Señor, quítamelo. O más bien, dame fuerzas para quitármelo, porque muchas veces También. queremos que Él nos quite las cosas y Él no va a quitarnos nada a nosotros. Nosotros tenemos que apartarnos de ello. Ahora el Señor nos va a dar la fuerza para poder hacerlo. Eso sí, pero es de parte de nosotros que queremos quitarlo. Él no nos va a quitar nada. Somos nosotros los que tenemos que trabajar en ello. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Antes que vayamos al próximo paso. Amén. Vamos a entrar entonces a escudriñar cuáles son las estrategias que el enemigo tiene para engañar al cristiano, para hacerlo que caiga de la gracia del Señor. Recuérdese que el enemigo no es un tonto. Él es astuto. Y él siempre va a buscar una forma de cómo hacer que nosotros caigamos. Ahora, si nosotros estamos orando y estamos velando, vamos a tener la oportunidad de no caer en sus tramas. Bueno, que vamos a ver lo que dice primeramente 2 Corintios 2:11. Léame ahí, por favor. Amén, amén, amén. Amén. Amén, Ah. amén. Léalo usted, hermano Candy. Léalo. Segunda de Corintios 2:11. 2:11. Ay, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Amén. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo en esta carta a los Corintios es que tienen que mantenerse firmes ante todo ataque del enemigo. Porque recuérdese que aún antes de Jesús habían mensajeros engañadores que venían a tratar de ganarse la confianza del pueblo para simplemente disturbiarlo. Y esas son tramas del enemigo. Nosotros no podemos ignorar las artimañas que el enemigo tiene.
No podemos cerrar los ojos a que no me va a pasar a mí. No podemos pensar de que yo soy inmune, que yo ya estoy revestido con la sangre de Cristo, a mí no me va a hacer nada el diablo. No, no podemos pensar en esa forma. ¿Por qué? Porque eso es una de las estratagemas que él tiene. Ya lo iremos hablando un poquito más profundo eso. Pero esas son las formas como él trabaja. Al Hijo de Dios, al Hijo de Dios, al que está buscando a Dios, ese es el blanco primordial, el principal que él quiere destruir. Y va a usar muchas formas para tratar de hacernos caer. Y como vuelvo y repito, a nosotros lo único que nos queda es orar y velar. Y cuando la tentación esté presente, porque la tentación siempre va a llegar, la palabra nos dice que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios y resistir al diablo. O sea, que no porque la tentación llegó yo voy a caer, no. Yo tengo las facilidades, yo tengo la salida para no caer en la tentación, si es que verdaderamente amo a Dios. Pero si yo todavía estoy pendiente de las cosas de la carne, yo voy a caer fácilmente. Por eso que Pablo decía que nosotros tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque ¿cuáles son los deseos de la carne? Son nuestras concupiscencias, lo que nosotros queremos para agradarnos a nosotros mismos, para sentirnos bien. Y muchas veces estas cosas lo que son simplemente reflejo de nuestra baja estima, porque creemos que somos menos o porque nos creemos que somos más. Entonces, tratamos de enseñar a los demás de que no, yo soy alguien. Y eso no está dentro de lo que es el Señor, porque nuestra estima está regulada en saber de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Y si somos hechos a imagen y semejanza de Él, quiere decir que tenemos las mismas cualidades en menos grado que Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos sentirnos menos que nadie. Nosotros no podemos pensar que hay personas que son mejores que nosotros, no. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos el especial tesoro. Pero que esto no nos sirva a nosotros para enorgullecernos, el querer sentirnos que somos lo mejor de lo mejor. No, porque el mismo Señor dijo que Él había venido a servir y no a ser servido. Si nosotros queremos llevar adelante el camino que Dios nos ha propuesto, tenemos que hacerlo con humildad. El mismo Pedro nos habla ahí en la primera de Tesalonicenses 5, perdón, primera de Pedro 5, sí. Nos dice que nosotros tenemos que saber presentar defensa de la fe que profesamos con mansedumbre. O sea, que no es a querer demostrar cuánto nosotros sabemos, que somos bien letrados, que somos bien estudiados en la palabra, que no sabemos la Biblia de Génesis y de Apocalipsis, no, sino que saber defender la palabra, pero con mansedumbre. Porque como hemos dicho, la mansedumbre es una parte del fruto del Espíritu. Y ello es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder salir adelante. Y el Señor nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra. O sea, nosotros somos los que tenemos que darle sabor a este mundo. ¿Y qué sabor? El sabor del cielo. Así que nosotros no podemos ignorar la maquinación del enemigo. Nosotros no podemos cerrar los ojos, no podemos hacernos los desentendidos. No, el enemigo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar.
Y si nosotros nos apartamos un poquito, nos descuidamos un momento, podemos ser presa fácil del enemigo. El mismo Señor Jesús dijo que en estos tiempos iban a levantarse falsos maestros, falsos profetas, que de ser posible iban a engañar aún a los escogidos. Pero dijo, es de ser posible, no es que los va a engañar, sino que de ser posible. O sea, que hay una posibilidad de que nosotros que estamos dentro de la iglesia militante, el cuerpo de Cristo, aún podemos tener un deslizón, podemos fallar si no nos cuidamos. Por eso es importante lo mismo que decimos, orar y velar. Amén. Ahora, ¿qué es una maquinación? Una maquinación es un proyecto o acechanza artificiosa y oculta dirigida regularmente a un mal fin. O sea, una maquinación es algo que se trama a escondidas para hacer, en este caso, que el cristiano caiga. Y eso es lo que el enemigo hace, es lo que tiene, ese es su trabajo. Y él ha tomado su trabajo bien en serio y está tratando. Déjeme decirle de que si nosotros no hemos caído, no es porque el diablo no ha querido botarnos, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos mantiene todavía firmes. Pero de parte del diablo, nosotros fuéramos ya estiércol en la tierra. Amén. Ahora, junto con las maquinaciones hay otras palabras que son similares, como es la conspiración, la conjuración, la confabulación, el complot, la trama, todo aquello que quiera dar a saber de que se está preparando algo a escondidas para hacer un mal. Por ejemplo, los gobiernos. Dentro del gobierno hay muchas personas que están en desacuerdo con la forma como se lleva a cabo la administración, el presidente y todo el gabinete. Pero esas personas no se quedan quietas, sino que ellas quieren hacer algo para derrocar a ese gobierno. Pero como no lo hacen a la vista, lo hacen a escondidas. Eso es una maquinación, eso es una estratagema, eso es una conjuración. Entonces, esto sucede también dentro de las congregaciones. Porque sí, dentro de las congregaciones también hay este problema. Hay personas que no les gusta que tal persona tenga en un cargo y tratan de hacerle la vida a cuadritos. Y eso no se ponen a pensar de que el Señor lo está viendo y que el Señor va a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque cuando es un hijo de Dios el que está pasando por este problema, viene el Señor y dice que lo guarda, que Él lo cuida, siempre y cuando sea mentira lo que los otros están diciendo. ¿Ok? O sea, que nosotros no hayamos hecho algo para que se levanten en contra nuestra, que demos oportunidad de que hablen de nosotros. Tenemos que guardar nuestro testimonio lo más posible. Por eso es que el Señor nos ha dado la armadura espiritual para que la justicia vaya hacia adelante en el pecho y la verdad en la espalda, para que nadie pueda hablar de nosotros nada, para que el nombre de Jesús no sea blasfemado. Y eso es lo que nosotros tenemos que mantener siempre, siempre en nuestro corazón, de que somos el especial tesoro del Señor, sí, pero por ser el especial tesoro, el enemigo quiere destruirnos. Y eso es lo que está tratando
en todo momento. ¿Por qué se levantan personas a hacer grupos en las congregaciones? ¿Por qué se levantan personas a criticar a otros? ¿Por qué se levantan personas a tratar de señalar los errores? Porque el enemigo los usa. Y ellos, consciente o inconscientemente, se dejan usar. Cuando una persona habla algo contra uno, contra mí, pongamos, si alguien habla algo en contra de mí, no es la persona en sí, sino el que le está usando. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese amor fraternal para poder amar, aunque nos estén haciendo daño. El mismo Señor fue ejemplo. Él dijo allá en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los romanos y los judíos sabían lo que estaban haciendo, pero lo sabían físicamente. Espiritualmente ellos no sabían que estaban siendo usados por el enemigo, porque en sí era él el que trataba de interferir, trataba de entorpecer el plan de Dios, y nunca lo va a lograr hacer. Así nosotros no podemos descuidarnos de estas cosas. La primera estratagema que yo voy a tocar es quizás la más abundante, y es abundante en el sentido voluntario, y es la ignorancia. O lo que sería dicho de otra manera, como dice la palabra, mi pueblo muere, es destruido por vivir en la ignorancia, porque le falta conocimiento. Cuando el cristiano no busca, cuando el cristiano no se atreve a investigar en la palabra, va a ser fácil que lo convenzan de cualquier otra cosa. Por ejemplo, ¿cuántos son los que han estado en la congregación y han oído la palabra que se les da, la palabra de verdad, la palabra pura, sin mancha? Y de repente aparecen que no, que hay que guardar el sábado, porque la Biblia lo manda, el sábado hay que cumplirlo. O comienzan a hablar, son tantas tonteras las que se oyen dentro, pero es porque no estudian la palabra. Y aún hay muchos doctores en la palabra, hay muchos teólogos que por no querer aceptar la palabra tal y como está escrita, cometen muchos errores. Por mantenerse oyendo simplemente lo que tradicionalmente se dice. Y la palabra es clara para poder entenderla, y ella no deja nada a oscura. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído hablar de los, ¿cómo se llaman estos? Los gigantes allá en Génesis, los terafines. No son terafines. Se me fue el nombre ahora mismo. Los Nephilim. Nefilines, ok. Gracias, mi hermana Carmen. Los nefelines. Fíjense que es interesante que cuando oímos esta teoría, ellos se basan en de que los nefelines fueron hijos de las mujeres de la tierra y los ángeles, y que estos nefilines eran gigantes, y que ese fue el resultado de esta unión. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que estos gigantes existían aún antes que los hijos del Dios tuvieran algo que ver con las hijas de los hombres. O sea, que no nacieron de esa unión. Eso estaban ya antes de esa unión. ¿Ok? Y otro de los puntos es que confunden
a los hijos de Dios con los ángeles. Y Dios solo tiene un hijo natural, pongámosle así, un hijo legítimo, un hijo verdadero. Todos los demás somos adoptados. No tenemos la misma sangre que tiene Jesús. Jesús tenía una sangre divina. Nosotros tenemos una sangre humana. ¿Ok? Entonces, al decir que los hijos de Dios son los ángeles, se comete el error porque aún el mismo Señor le dijo, dice ahí en Hebreo, que a cuál de sus ángeles dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos bajo tus pies. A ninguno, porque ninguno es hijo de él. Son criaturas como nosotros. Ellos fueron creados también. Por lo tanto, no son los ángeles los hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos que tratan, o que tratamos más bien, de hacer la voluntad de Dios. Y toman el punto también allá en Job, donde dice que cuando los hijos de Dios se acercaron a Dios, que llegaron a la presencia de Dios, que en medio de ellos iba también Lucifer, dicen que estos son los ángeles que llegaron al trono de Dios. Primeramente, el diablo no puede entrar al cielo, nunca, porque nada que sea mal, nada que sea contaminado puede entrar al lugar santísimo de Dios. Al cielo de Dios no puede entrar el diablo. Nunca estuvo y nunca va a poder entrar. Trató y no pudo. Entonces, cuando habla de que vinieron a la presencia de Dios, no está hablando de que llegaron allá al tabernáculo que está en el cielo, sino que se presentaron en oración. Cuando nosotros oramos, estamos entrando a la presencia de Dios. Entonces, no es tampoco los ángeles, sino que todo aquel que obedece y trata de hacer la voluntad de Dios. Y estas son ignorancias que muchas veces oímos dentro de las congregaciones, y estamos entonces llamados a abrir los ojos para no cometer errores, para que el pueblo se edifique, y edificarse significa en este caso que pueda abrir los ojos y darse cuenta de cuál es lo que la palabra en sí dice. No lo que me dijeron a mí por que ha venido de generación en generación y que no. ¿Qué es lo que la palabra dice? Por eso esta clase de estudio es importante, porque aquí buscamos dentro de la palabra lo que ella declara, no lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que se me dijo. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y eso es necesario. La ignorancia, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es falta de ciencia, de letra y noticias, general o particular, desconocimiento de la ley. En otras palabras, simplemente que nunca he oído ni nunca he investigado. Y todo lo que me digan, lo voy a aceptar. Y no es así. No es así. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Recordémonos que esto es un trato eterno. Aquí estamos jugando nuestra salvación. No estamos jugando cualquier cosa, no. Es nuestra vida eterna. ¿Dónde vamos a pasar nuestra vida eterna? Si nosotros no escudriñamos la Escritura como Jesús dijo, si no nos atrevemos a averiguar lo que oímos o lo que leemos dentro de la palabra, vamos a cometer muchos errores, y la palabra dice que no vamos a tener excusa. No vamos a tener excusa. El que quiere mantenerse en ignorancia, por eso dije que esto es algo mucho y más que todo voluntario, porque la ignorancia es voluntaria. No es porque no pueda, no es porque no haya forma. Hay recursos.
Y el recurso principal es leer la Biblia, leerla con detenimiento en oración, porque no podemos tomar la Biblia como un libro cualquiera, porque para el hombre natural, dice la palabra, estas cosas son locura, porque lo espiritual hay que discernirlo a través del espíritu. Pero si yo, en vez de alimentar el espíritu, alimento la carne, ¿qué es lo que yo voy a entender dentro de la palabra? Si está mi mente saturada de cosas que el Señor no quiere que tengamos. Y para esto no hay excusa. El Señor nos ha mandado y nos ha dado todo. Él nos dio todo. Nos dio todo para que nosotros no vayamos a caer en el engaño y no cometamos esos errores. La ignorancia es carencia de los conocimientos convenientes o suficientes para el desempeño de una función o cometido. O sea, que nosotros nos volvemos ignorantes cuando no averiguamos qué es lo que la palabra dice para nosotros. Un ejemplo bien sencillo. Usted compra un aparato eléctrico, pongamos un televisor. Usted compra un televisor y viene usted, lo que hace simplemente lo conecta, agarra el control remoto y lo prende y cambia los canales y baja el volumen. Eso es todo lo que hace. Pero el televisor viene con un panfleto, con un librito que son las direcciones, que es cómo usarlo. Y dentro de esos televisores, especialmente en estos tiempos, hay tantas funciones que sirven para que nosotros tengamos mayor control de lo que vemos, o también que podamos disfrutar de más cosas que nosotros no sabemos. Pero ¿cómo nosotros vamos a conocer esas funciones si no leemos el libro que viene allí? Nunca lo vamos a saber. Asimismo es la palabra. Vamos al templo, cantamos, nos sentimos bien y tenemos coinonía y ya estuvo todo. No. Hay mucho más. Mire, hay tanto, pero tanto que Pablo le dijo a los hebreos de que tenemos que dejar los rudimentos de la doctrina. O sea, los rudimentos son la base, lo principal, lo primario. ¿Ok? Y cuando habla del rudimento, está hablando de la imposición de manos, de la prédica, de la llenura del Espíritu. Esos son rudimentos. Y nosotros tenemos que ahondarnos mucho más profundo para así poder comprender todas las maravillas que están escritas ahí, todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. El Señor nos ha dado tanto y nosotros comemos tan poco de lo que Él nos ha dado. Y Él quisiera que nosotros comiéramos mucho, pero como nos gusta tener una vida tranquila, una vida sosegada, una vida acomodada, no queremos empujarnos un poquito, no queremos sacrificar algo, no queremos hacer algo extraordinario, que es algo extraordinario y sencillo, porque es simplemente un poquito más de lo ordinario que siempre hacemos. Por ejemplo, si yo oro 1 hora y le pongo 5 minutos más, ya estoy haciendo algo extraordinario. Algo extraordinario no es cosas grandes, no, son cosas pequeñas. Si yo simplemente leo la Biblia, hoy voy a meterme a investigar dentro de la palabra para que nadie me venga a decir nada que no esté dentro de la palabra. Cuando no hacemos eso, estamos en la ignorancia. Estamos siendo muy ignorantes. La Biblia en muchas ocasiones expresa
de la ignorancia como falta de discernimiento y de entendimiento. Y en la mayoría de los casos la relaciona con la necedad. O sea, cuando la Biblia nos habla de ignorancia, está hablando del necio. ¿Ok? Y para ser necio, no hace falta ser un no letrado, un analfabeta. No. Para ser necio, mire, aún el más grande de todos los que tengan conocimiento puede entrar en una necedad. Ejemplo. Yo no sé si usted supo quién era Charles Stanley. A él me gusta ponerlo de ejemplo porque es lo mejor que conozco de eso. Charles Stanley era un pastor maestro, ¿ok? Cristiano. Y que enseñaba, óigame, ese hombre era un hombre letrado, ese hombre tenía un conocimiento tremendo. Pero sin embargo, su doctrina estaba errada. Y estaba errada porque no quería aceptar lo que la palabra declara. Él era de los que se conocen como salvo, siempre salvo. O sea, una vez usted es salvo, ya nadie puede quitarle la salvación. No hay forma como usted pueda perderla, lo cual es una ignorancia bien grande, porque la palabra enseña claramente que sí, nosotros podemos perder la salvación. Y hay estudios acerca de eso y ellos tratan de refutarlo y tienen versículos para agarrarse de ello, pero es una ignorancia voluntaria por no querer aceptar lo que la palabra dice. Otra está, por ejemplo, con los sabatistas o con los judíos mesiánicos, que ellos creen y aceptan y pronuncian de que es necesario que nosotros, que el cristiano atienda lo que es el sábado, que lo celebremos, que lo cuidemos. Y el sábado, el sábado, es para los judíos no convertidos. Era para el pueblo de Israel y para los judíos ahora que no son convertidos. Porque ya el Señor nos libró de esa carga, que como le dijo Pablo, que ellos no podían llevar esa carga y cómo querían entonces ponérsela a los gentiles. Y la palabra nos enseña que ya el Señor modificó ese mandamiento. Sí, está en los 10 mandamientos, pero Jesús al venir lo modificó a tal manera que los mismos judíos querían matarlo porque él no cumplía el sábado tradicional. ¿Sabe usted eso? Los judíos querían matarlo porque decía que él no cumplía el sábado. Sin embargo, el Señor dijo que él era el dueño del sábado. En otras palabras, guardar al Señor es guardar el sábado, el reposo de Dios. Y así, hay muchas formas de ignorancia dentro de las congregaciones que quieren entrar dentro de la iglesia, que pueden apartarnos del camino verdadero. Por eso es que hay que velar y orar. Amén. El vivir en la necedad, ya sea en forma voluntaria o en forma involuntaria, es sumamente peligroso, pues nos puede conducir a la destrucción personal y colectiva. De hecho, impide el desarrollo sano de la fe y por lo tanto quedamos expuestos y vulnerables a mentiras y engaños. Cuando usted no conoce las armas que Dios le ha dado, ¿cómo las va a poder usar? Cuando usted no conoce cuál es la función de cada una de esas armas,
no va a tener un ataque y una defensa efectivos, sino que van a haber momentos de vulnerabilidad. Y eso es lo que el Señor no quiere. Por eso cuando nosotros ponemos a un lado la ignorancia, dejamos de ser necios, que no queremos, porque ese es el problema, no queremos, esa es necedad. Cuando ponemos aparte eso, nuestra fe se va desarrollando más fuerte, porque vamos viendo dentro de la palabra lo que el Señor ha dicho y podemos ver cómo todo eso se va cumpliendo en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Y al tener estas experiencias es que nuestra fe se fortalece. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. ¿Ok? No, si nosotros no queremos, voluntariamente no queremos leer la palabra, no queremos estudiar, no queremos ahondar, simplemente nos convertimos en ignorantes y al no aceptarlo, nos volvemos necios. Amén. Consecuencias de la ignorancia. Solo vamos a llegar hasta aquí, las consecuencias de la ignorancia. 1, mata eventualmente el potencial que Dios ha puesto en cada ser humano. Si usted no entiende, si usted no sabe, si usted no averigua qué es lo que Dios le ha puesto en sus manos, usted no va a desarrollar ese talento que Dios le dio. Y a lo último, si usted no lo desarrolla, la palabra dice de que le van a quitar el talento que le dieron y lo van a poner, dice la palabra, afuera, donde está el crujir de dientes. O sea, no va a poder entrar al reino de los cielos si usted no pone en obra él y desarrolla el talento que Dios le dio. Y la única forma de cómo saber es averiguando a través de la palabra, a través de la oración. No es siguiendo, porque hoy hay escuela de todo. Hay escuelas hasta para aprender a hablar lenguas, escuelas de profetas, hay escuelas de sanidad, hay escuelas de todo. Pero eso no es la forma. No es averiguando qué es lo que el hermano hace. No. Dios tiene un trato diferente con cada uno. Y como Él trata conmigo, no va a tratar con usted. Lo que yo hago a usted no le va a funcionar. Dios tiene que dirigirlo a usted. ¿Qué es lo que Él quiere que usted haga para que entonces su talento se desarrolle? Otra consecuencia de la ignorancia es que roba la herencia que tenemos en Cristo. Porque al no desarrollarnos, al no ahondar en lo que el Señor nos quiere que nosotros hagamos, simple y únicamente estamos poniendo en peligro nuestra salvación. Otra es que la ignorancia nos roba el disfrute, el gozo y la paz. Porque como no sabemos cómo contraatacar las hachazas del enemigo, no sabemos cómo contraatacar los problemas, no sabemos a dónde ir a correr y qué palabra es la que nosotros podemos poner en práctica para un momento de problema o de necesidad. Porque para todo, la palabra tiene la solución para todo. Para todo. Pero está en nosotros si queremos aceptar lo que la palabra dice o queremos que la palabra diga lo que nosotros queremos, que es otro de los problemas grandes también. Y eso también lo hacemos por ignorancia, porque no queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y que no me digan nada porque yo así soy y a mí nadie me cambia. Pues si nadie te cambia, tampoco Dios te puede cambiar. Y si tú no cambias, entonces no vas a poder entrar al reino de los cielos. El Señor dijo que tenemos que ser transformados. Y el último punto de lo que la ignorancia hace es que endurece
el corazón. Porque tanto le damos nosotros más valor a lo que nosotros creemos, lo que nosotros decimos, lo que a mí me parece, que cuando viene la palabra y te confronta y te dice, no es así, tú dices, no, así es, porque así yo lo he entendido. Y aunque la palabra te lo esté diciendo, porque óigame, mis amados, ¿cuántas veces se ha hablado acerca de cuál es la voluntad de Dios para con el hombre, de cómo tiene el hombre que vivir, cómo tiene el hombre que conducirse en la vida? Y no queremos aceptarlo, porque no está de acuerdo a lo que a mí me agrada, lo que a mí me parece. Y prefiero satisfacerme yo que satisfacer a Dios. Y eso es un gran peligro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Entonces lo vamos a dejar hasta acá. Y vamos a esperar que el Señor nos permita que el próximo lunes podamos estar nuevamente aquí. Suplico sus oraciones para que no tengamos más contratiempos, pero será de acuerdo a como el Señor decida. Dígame, pastor. Amén, ¿no? Estamos bien. Estamos bien. Vamos a estar orando ahí por usted. Señor lo mantenga ahí en salud. Amén, amén, amén. Gracias, pastor. Entonces, si no hay preguntas o aportaciones, pues vamos a pedir que nuestro pastor nos despida para que el Señor en su gracia nos ayude a recordar lo más posible de estos estudios. Amén. Amén. Importante estos estudios, sí. Vamos a darle gracias al Señor, inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias, eterno Dios y Padre Celestial. Queremos agradecerle, Señor, el privilegio que hemos tenido, Padre amado, de escuchar, Señor, las enseñanzas, Padre amado. Señor, te pedimos que usted, Señor, le siga dando sabiduría a su siervo, Padre, para que él pueda, Dios mío, traer estas enseñanzas, Padre, que son de mucha edificación para tu pueblo, Señor. Bendícelo, bendice a su familia, guárdalo, Señor. Su salud, Señor. Le pedimos en el nombre de Jesús. Cuida y guarda este pueblo que ha estado presente, que no ha podido estar también, Señor. Están en tus manos. Que de una u otra forma, Señor, seamos edificados, Señor. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. Al